Gracias por continuar con nosotros. Este es el momento de nuestra entrevista principal. Con muchísimo gusto recibimos al ingeniero Jorge Montalvo, ¿verdad? ¿Lo dije bien? Arquitecto, pero Arquitecto, aquí dice ingeniero. Estamos curados. Pero lo mejor, sí, porque confunden entre arquitecto e Sí, ingeniero. Él es sí. presidente de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores, ACOPROVI. Vamos a hablar de este sector sumamente importante en la República Dominicana y en este proceso que vivimos de alza de todo lo que son los materiales para la misma. Buenos días, arquitecto, bienvenido. Ya lo dije Buenos bien. días y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vamos en el sector de la construcción y la promoción de vivienda? Y le hago la pregunta porque el volver a las casas con la pandemia nos hizo entender qué necesitábamos, qué debíamos arreglar, dónde debíamos hacer mejoras, y habíamos entendido que el sector construcción, el sector ferretero, había tenido un movimiento importante durante este periodo de pandemia. Sin embargo, en este momento ustedes hablan de las alzas en los materiales de construcción. Pues mira, ciertamente, tal como explicas, la pandemia trajo la sensibilización del tema vivienda. O sea, se entendió la importancia de la vivienda para todos los dominicanos. Y las autoridades también lo interpretaron de esa manera y los resultados pues se han estado viendo desde el final del año pasado y toda esta parte del 2021. Por ejemplo, según los datos de Banco Central, el sector construcción es el que más dinamismo y más crecimiento ha tenido. En una economía que ha crecido hasta julio, había crecido un 13%, el sector construcción representa un 36%, 36.5% de ese crecimiento. O sea que ciertamente el sector construcción ha mostrado un dinamismo y eso se debe en parte también a medidas que se tomaron, sobre todo de parte de las autoridades monetarias y financieras, con el tema de poner en manos de los adquirientes dinero a baja tasa de interés y a largo plazo. Y de igual forma, pues se ha estado poniendo en manos de los promotores también recursos a baja tasa de interés, y esto debe continuar para que el sector continúe con su dinamismo y podamos preservar ese crecimiento que se ha logrado hasta ahora y podamos seguir avanzando y recuperando nuestra economía. ¿Cuál ha sido el apoyo del gobierno, pese a que usted habla de que se han mantenido las tasas, de que nos dan la facilidad para la adquisición de una vivienda, sobre todo aquellos que van a adquirir su primera vivienda? ¿Cuál ha sido ese proceso y si eso se va a mantener? Para nadie es un secreto que en este momento hay una serie de situaciones que quizás vienen desde otros lados, pero sí afectan al sector inmobiliario y a la vivienda en la República Dominicana. Ciertamente, nosotros debemos valorar como muy positivo el hecho de que recientemente se ha promulgado la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Y esto va a venir a resolver un tema que es precisamente el acceso a la vivienda, el acceso a una vivienda digna a personas que hasta ahora no habían podido acceder a una vivienda. Ya vemos como desde el principio de año las autoridades han lanzado dos planes en materia de vivienda. Tenemos el programa Familia Feliz y tenemos el programa Mi Vivienda. Estos programas contemplan construir unas 11.000 y unas 7.000 viviendas. Todo esto es sumamente positivo y sobre todo partiendo de que van a ser programas que se van a hacer en alianza público-privada. Y el gobierno va a ser un facilitador. ¿Cuál es probablemente el reto más importante que tienen las autoridades, a pesar de tener esto, que era un sueño, por ejemplo, de ACOPROVI de hace más de 20 años, el Ministerio de la Vivienda, y finalmente, con voluntad política, ya lo tenemos? ¿ACOPROVI fue tomada en cuenta por el gobierno al momento de crear el Ministerio de la Vivienda? Definitivamente que sí. De hecho, ACOPROVI, en consenso con el sector social, con el cual estuvimos trabajando muy fuertemente en los últimos 3 años por lo menos, llevó el borrador de ese proyecto de ley apenas en agosto del año pasado. Y un año después ya ese proyecto está convertido en ley. O sea, el Poder Ejecutivo lo trabajó primero dentro del Ministerio de la Presidencia, con participación muy activa de parte de las autoridades del INVI también, y finalmente eso se llevó al Congreso,
fue aprobado y fue promulgado por el presidente. O sea que definitivamente la voluntad política para resolver un problema tan importante como el de la vivienda ha estado así, ahí. Sin embargo, arquitecto, y esta es una parte que nos toca a la clase media sobre todo y a la clase no pudiente para adquirir una primera vivienda. En este país, comprar un carro último modelo del año, tú lo haces hasta con tu cédula o una carta de trabajo. A veces te lo dan hasta sin dinero, claro, en algunas oportunidades. Hay otras oportunidades donde tú lo coges, lo exhibes y a los 3 meses que tú comienzas a pagar. Pero para comprar una casa, a ustedes le dicen hasta el largo del cabello, cuánto es el size de su zapato, si usted está gordo, si está flaco. Y me refiero en forma irónica con estos temas, a la cantidad de documentos y a la cantidad de demostración de poder adquisitivo para una vivienda. Entonces, ¿en qué momento entran ustedes como Acoprovi para que la banca dominicana tenga unas facilidades más reales para aquellos que tienen el deseo de adquirir una vivienda? Ese es, tú has dado en el punto, es uno de los retos más importantes, que es poder facilitar a que las personas puedan acceder a una vivienda. Ciertamente, como tú dices, o sea, aquí es mucho más fácil comprar una jipeta del año que comprar una casa con todo lo que representa para una familia el poder adquirir una vivienda digna. Yo creo que estamos dando pasos en el sentido, en la dirección correcta, como dice, con la creación de este ministerio, con estas facilidades. Nosotros estamos viendo tasas a la baja histórica. O sea, acaban de lanzar Banreservas, Expogar, y estamos viendo tasas de 5.80%. Sí, pero yo le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy insatisfecha con una tasa de 12, para poner un ejemplo, no es mi caso, estoy todavía contenta con la tasa que tengo en el banco donde tengo mi préstamo. Y si yo quisiera aprovechar una tasa más baja, es tan difícil llevarme ese préstamo de una institución a otra que obligatoriamente yo me veo obligada a seguir pagando esa tasa que ya tiene mi banco para mí, sin importar facilidades y sin tampoco darme opciones para yo tener quizás bajar de año o bajar de mensualidad para respirar. Claro, no, es como te decía, hay un camino importante por recorrer. Todos estos son procesos que deben irse facilitando. Nosotros, por ejemplo, estamos en interacción permanente con la ABA, la Asociación de Bancos, con la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, y con la misma Superintendencia de Bancos, buscando medidas que faciliten esa posibilidad, que faciliten la posibilidad del acceso a la vivienda, que se tome en cuenta muchas veces, hay precisamente ese segmento al que se está abriendo ahora con todos esos programas, muchas veces tiene empleos informales, o sea, es una salonera, un taxista. ¿Cómo facilitamos que realmente se reconozcan esos ingresos que tienen esas personas para que puedan acceder a los financiamientos? Y muchas veces son los que mejores pagan en toda la banca. La morosidad de la cartera de bajo costo, que es la llamada debajo del tope de la vivienda, de bajo costo, es la que mejor paga, la que menos índice de morosidad tiene. Y eso es algo que los bancos han ido entendiendo, y por eso nosotros entendemos que eso va a ir mejorando. Y probablemente nosotros en los próximos años podamos tener que el tema vivienda sea la prioridad de la banca. Además, estamos hablando de que por cada 10 viviendas que se venden, que se comercializan, 7 trabajan con un financiamiento bancario. O sea que el crecimiento del sector construcción va íntimamente relacionado con el crecimiento de la misma banca y su cartera de préstamo. Entonces, eso es algo que la banca ha ido entendiendo y que yo entiendo que va a ir mejorando. Y el gobierno, las autoridades, lo que tienen es que servir como facilitador para que en esos requisitos que muchas veces la banca dice, no, yo no puedo flexibilizar más porque tiene que ver con reglamentaciones de la superintendencia, pero la superintendencia a su vez te dice, no, muchas veces son las oficinas, los departamentos de riesgo de la banca. Bueno, todo eso tiene que converger en facilitar el acceso a la vivienda, y entendemos que vamos por el camino correcto. Sin embargo, sería injusto que en esta conversación entre usted y yo no toquemos un tema que está en el tapete noticioso en la República Dominicana, que tanta inversión tiene el narcotráfico en la construcción y promoción de viviendas en la República Dominicana. Bueno, mire, en nuestro caso, recuerde que representamos al sector formal de la construcción, y en ese sentido
desde la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, desde que salió la ley de lavado de activos, que nos convirtió en sujetos obligados, hemos fomentado la capacitación de nuestros asociados. Fuimos de las primeras asociaciones, de los primeros sectores que hizo un piloto con la DGI para que dentro de nuestras empresas se capacitara no solamente a los asociados, sino a todo su personal de cómo llevar esto. Y eso lo seguimos haciendo y se ofrecen capacitaciones a los asociados prácticamente. Usted sabe que eso hay que mantener unas capacitaciones al año y nosotros como asociación nos encargamos de que esas capacitaciones estén disponibles. O sea que como sector estamos haciendo la tarea, pero ciertamente es una situación que no es solamente en el plano local en la que es un reto, sino a nivel internacional también, y las autoridades deben seguir haciendo su trabajo y ese Ministerio Público debe seguir accionando contra estas personas que incurren en estos delitos. Sin embargo, no hay una noticia reciente que diga que se haya parado una construcción porque pertenezca a o haya... ¿Ustedes tienen alguna notificación como asociación que le diga hemos determinado que hay una torre, que hay un sector de vivienda o que hay un pueblo donde el narcotráfico permeó la parte de la construcción? Hasta ahora dentro de nuestros asociados, gracias a Dios hasta la fecha no hemos tenido esas noticias. Ahora sí hemos podido en algún momento ver, como tú dices, edificaciones que inclusive se le pone fuera DNCD o sea, hay ese tipo de cosas, o sea que hay los mecanismos. Nosotros como asociación tenemos que seguir haciendo la tarea de capacitación de nuestros asociados para que ese mal tan importante que permea no solamente la sociedad dominicana, sino el mundo en sentido general, pues no permee un sector que está llamado a ser un sector dinámico y ser un protagonista en el relanzamiento de nuestra economía en este 2021. La capital dominicana, para ponerla de ejemplo, el casco central se ha convertido en el sueño de lo que fue un pasado presidente de nuestro país, de un Nueva York chiquito. Hemos crecido tanto hacia arriba. De por sí yo vivo en un edificio donde había una casa que era famosa en la zona porque ahí había un mercado de frutas y una serie de cosas. ¿Cómo vamos a hacer para seguir creciendo y promoviendo las viviendas si no tenemos cómo organizar el tránsito? No hay una hora pico donde antes se parqueaba 1 o 2 vehículos, ahora se pueden parquear hasta 30. ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cuál ha sido la propuesta de ACOPROVI para que el sector tránsito o el sector inmobiliario reúna todas las condiciones y nos permita seguir viviendo en la capital dominicana? Mire, ciertamente es una situación que no es ajena a nadie porque la vivimos todos y en ese sentido nosotros tenemos ya muchos años trabajando muy de cerca con la alcaldía del distrito. Y una de las cosas que hemos promovido y que ya estamos viendo como hay una ley de alianza público-privada es precisamente que se puedan desarrollar, por ejemplo, para el tema del tránsito, parqueos en alianza público-privada. Ya estamos viendo cómo las autoridades, hay un parque ATRD que tiene que ver y que ya está teniendo unas primeras ubicaciones y entendemos que eso debe seguirse fomentando. De igual forma, algo muy importante para que todo eso funcione y que las ciudades funcionen adecuadamente es finalmente conseguir la aprobación de la ley de ordenamiento territorial. Es lo que va a determinar dónde, no solamente en la capital, sino también en todos los pueblos del interior, para que las autoridades y las alcaldías puedan tener normativas claras para el desarrollo de la ciudad y de los proyectos. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, la circunscripción 2 y 3 todavía faltan por tener sus normativas y estas autoridades se han comprometido a que eso se pueda tener a más tardar el año que viene. O sea que nosotros queremos promover que hayan todas esas normativas para que los promotores tengamos reglas claras de dónde y cómo podemos intervenir y al final todos podamos tener una mejor ciudad. Arquitecto, hablar en la República Dominicana en pesos para comprar una vivienda es una suma extraña. Aquí nosotros ganamos en pesos, pero las grandes promociones de vivienda que encontramos a través de redes, medios de comunicación y de otras maneras, todos nos hablan carteles, encartes en los periódicos, nos hablan de precio en dólares. Cuando la economía inmobiliaria se dolarizó y los empleados nos quedamos ganando en pesos, ¿cuándo vamos a hacer ese cambio real? Porque si yo te voy a comprar en dólares, tú me lo vas a poner al precio que esté. No me estás dando un precio en peso dominicano.
que me permita quizá tener un mejor rejuego. Siempre hay una tasa de cambio de por medio. Sí. Fíjese, ciertamente hay algunos mercados en lo que, sobre todo a raíz de la crisis del 2003, hay segmentos de venta de apartamentos que ciertamente se dolarizaron, como son los segmentos medio y alto. Pero todavía la vivienda de bajo costo sigue siendo mercadeada mayormente en pesos, entendiendo esa situación. Y fíjese cómo ahora el impacto que ha tenido tan importante el tema del alza de los materiales. Ahora mismo, por ejemplo, en esas viviendas de bajo costo, cuando tú tienes que en la situación actual hay materiales que se han disparado en el último año en más de un 100%, y que tú tienes que el metro cuadrado de construcción en poco más de un año se ha disparado entre un 25 y un 30%, lo que antes costaba una vivienda, por ejemplo, construirla 2 millones de pesos, hoy cuesta 2.5 millones de pesos. Es por eso que hay segmentos donde este aumento tiene un menor impacto precisamente por el tema de estar dolarizado, porque la misma dolarización de esos inmuebles permite que parte de eso pueda ser, se pueda absorber de parte del promotor, porque tiene la tasa que lo protege. Porque tenemos una tasa del dólar que se ha disparado entre un 10 y un 11%. Pero definitivamente que es una situación importante la que se ha dado en cuanto al alza, y yo digo que más que en cualquier otro momento, el sector público y privado están montados en un mismo barco, porque estos mismos proyectos de vivienda de bajo costo y de vivienda de interés social que promueven estos programas, sus precios están en pesos. Entonces, ante esta situación, los números que habían tirado esas autoridades para lograr una vivienda que fuera asequible a ese segmento de población, pues se han disparado. Y a veces el acceso a esa vivienda, la diferencia entre que una persona puede acceder o no a ella, son 1.000 pesos en una cuota de banco. Es por eso que nosotros entendemos tan importante que las autoridades tomen medidas dirigidas a resolver esta situación, a mantener estabilidad en estos precios, precisamente para que con esa estabilidad haya más personas que puedan acceder a esa vivienda. Y esas medidas, algunas de ellas se han tomado, pero la verdad que hay muchas medidas pendientes que deben ser tomadas, algunas de las cuales nosotros hemos promovido muy activamente en diferentes medios. Bueno, como siempre, esta es una casa y un vehículo de motivación, tanto para la población que tenga un poco de conocimiento como para que las inquietudes que tiene el sector pues puedan mostrarse a través del mismo. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros.